Vamos a conocer algunas de las sentencias que nos sirven para el manejo de errores. El try catch es una sentencia que precisamente nos va a ayudar a controlar los errores en nuestro programa. Emplearemos este código que ya habíamos utilizado anteriormente y en él le estoy pidiendo al usuario que ingrese 1, 2 y 3 dependiendo de la opción que desee. Voy a ejecutarlo y vamos a suponer que yo como usuario me equivoco y tecleo la letra G. Doy clic en Enter y lo que sucede aquí es que mi programa marca un error y me indica que no se controló un format exception. Como programador puedo ver en esta área algunos detalles del error. En cambio, el usuario no va a saber qué es lo que está pasando. Manejar los errores significa dos cosas. Podemos añadir información que nos sirva como programadores, pero también podemos agregar información que sirva al usuario para determinar el error que ha cometido. Voy a trabajar en este código para agregar una sentencia try catch y poder manejar este error que acaba de suceder. Voy a agregar try, voy a abrir las llaves y voy a cerrarlas después de que el usuario ingresó la opción del menú que deseaba. También voy a agregar cache y entre paréntesis voy a colocar el tipo de exception que quiero controlar. En este caso nos ha informado que es un error de tipo format exception. Con el try le indicamos el bloque de código que intentará ejecutar, con el catch le indicamos cuál es el tipo de excepción que quiere manejar y en las llaves vamos a colocar qué hará cuando ocurra el error. Voy a decirle que el error va a ser E y en la consola voy a mostrarle al usuario lo siguiente. Vamos a colocar mejor que es un error porque el usuario puede que no esté familiarizado con excepción y voy a concatenar el error. Voy a ejecutar el código y voy a colocar cualquier otra letra. Podemos ver que al haber agregado el try catch, nuestro programa no se rompe, es decir, que puede seguirse ejecutando. Lo único que ha hecho es mostrarnos el error que nosotros indicamos que se mostrara. Esto es lo que yo agregué y todo esto lo que vemos a partir de ahí abajo es el error que hemos cacheado. La cadena de entrada no tiene un formato correcto. Va a haber casos en los que pueda existir diferentes tipos de errores en una misma sentencia, es decir, que en este try ocurran otros tipos de errores además de forma de exception. Para ello podríamos agregar otro cache que incluya otro tipo de error. Simplemente sería de la siguiente forma. Por ejemplo, File Access Exception. Igual pondríamos aquí qué es lo que queremos que pase cuando ocurra este tipo de error. C# también nos permite crear nuestras propias excepciones para poder utilizarlas a lo largo de nuestro código. Por ejemplo, podría crear una excepción que sea menú inválido y en esa excepción la podría usar en cualquier lugar donde el usuario se haya equivocado al elegir un menú.